Buenos días a todos, a todas. El día de hoy nos acompaña el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, el ingeniero Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el maestro Andrés Layuz, que es el director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, y el general Ricardo Vallejo, comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles. Y hoy vamos a hablar de trenes, vamos a hablar de los proyectos, diversos proyectos de trenes de pasajeros y de carga que inician el próximo año. Son proyectos que hemos estado trabajando incluso con la autorización del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que entráramos. Estuvimos trabajando ya como presidenta electa en estos proyectos y su desarrollo. Entonces, saben que después de la privatización, que desaparecieron los trenes de pasajeros, los recupera el presidente López Obrador y nosotros le vamos a dar continuidad. Son dos trenes o dos vías, una a Nuevo Laredo y la otra a Nogales, y también el tren de carga del Tren Maya. Entonces, le voy a dar la palabra al general secretario, después hablaría Andrés Layuz, después el general Vallejo, y vamos a cerrar con el tema de el bacheo, para que vean cómo va el bachetón. Adelante, general. Permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos. Con fecha 1 de octubre del presente año, la señora presidenta de la República Mexicana y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas nos instruyó para que continuáramos fortaleciendo la infraestructura estratégica del país en estrecha coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, mediante la construcción de diversas vías férreas, de tal manera que se establecieron 3 grandes proyectos en los que participará también de manera muy directa el agrupamiento de ingenieros al mando del general Vallejo. Estos grandes proyectos comprenden, el primero, los tramos de vías de ferrocarril de la Ciudad de México a Nogales, Sonora; el segundo, de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que en su conjunto estamos hablando de la construcción de poco más de 3,000 kilómetros de vías férreas y que se realizarán en 4 fases. También se va a hablar del Tren Maya de carga, que comprende 10 complejos de carga conformados por 5 terminales intermodales, 4 patios de operaciones y una espuela de carga de combustibles distribuidos, todos ellos en las principales ciudades de las más de 1,500 kilómetros de vías férreas del Tren Maya. También se hablará de la rehabilitación que se está realizando por parte del agrupamiento de ingenieros en 17 carreteras federales y 181 caminos rurales en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Cabe mencionar que en estos trabajos la Secretaría de Defensa Nacional participa con personal de ingenieros militares, por lo que no se afecta la realización de las otras misiones que tiene asignada el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, sobre todo las relacionadas con la seguridad, con la aplicación del plan de N3C, con labor social, no se afecta en lo absoluto. Y para el efecto, el maestro Andrés Layuz Loaesa,
titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, dará información respecto a los avances. Después el general Vallejo, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento de ingenieros, de igual manera informar lo que corresponde a lo que lleva realizado este agrupamiento. Y por último, el ingeniero Jesús Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, también hablará de lo relacionado con los bacheos. Gracias. Adelante. Con su permiso, Presidenta, no sé si lo presento allá o… Sí. Muy buenos días a todas y todos. Voy a presentar cuál es el plan de trabajo que tenemos sobre los proyectos que ya anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. En la administración del presidente López Obrador, como saben, regresaron los trenes de pasajeros con proyectos como el tren interoceánico, el tren El Insurgente y el tren Maya. Y en esta administración, la presidenta Claudia Sheinbaum nos dio la instrucción de construir más de 3,000 kilómetros de vías de pasajeros en las siguientes rutas. AIFA-Pachuca, lo cual nos permitirá tener el servicio México-Pachuca, México-Nogales y México-Nuevo Laredo. La que sigue, por favor. La estrategia de implementación está dividida en 4 fases. Ahorita les daré más información sobre la primera fase, que es AIFA-Pachuca, los tramos México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. En la segunda fase trabajaremos Querétaro-San Luis Potosí, Mazatlán-Los Mochis, Irapuato-Guadalajara. La tercera fase, Guaymas-Hermosillo, Guadalajara-Tepic, San Luis Potosí-Saltillo, Los Mochis-Guaymas. Y la última fase serán Tepic-Mazatlán y Hermosillo-Nogales, como pueden ver en el mapa, donde están numerados los distintos bloques de tramos. La forma en la que se eligieron estos bloques es para poder tener servicios operativos en estos distintos tramos, atendiendo a la mayor población posible conforme vayamos avanzando en la implementación. La que sigue, por favor. Ya lo decía la presidenta, empezamos muy temprano el trabajo de planeación en un grupo interdisciplinario de trabajo con varias instituciones. Se ha trabajado desde la SICT con la Defensa, con SEDATU, con Semarnat, con CONAM, con INA y con INPI y gobiernos estatales y municipales en donde tenemos parte de los recorridos. El objetivo es tener los trabajos preparativos, y eso es lo que hemos trabajado en estos meses, para iniciar la obra en 2025 en los siguientes 4 tramos: AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. La que sigue, por favor. Las características del servicio son las siguientes. Los trenes prestarán servicios interurbanos, es decir, de ciudad a ciudad. Podemos identificar en los trazos que ya mostré las ciudades más grandes que aparecen ahí. Pero también servicios regionales, es decir, que tengan paradas en ciudades intermedias o ciudades o poblaciones más pequeñas con vías dedicadas de pasajero. Es decir, vamos con trazos muy similares a los de carga porque ahí hay derecho de vía y eso es lo que se está aprovechando, pero son vías dedicadas para pasajeros con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora, con lo que decía, estaciones principales y secundarias, dependiendo si es un servicio interurbano o es un servicio regional. Con esto, el objetivo es lograr una reducción de los tiempos de recorrido para personas que cotidianamente hacen estos viajes interurbanos y, por supuesto, los viajes que se van a generar a partir de la existencia de los trenes, una mejor experiencia de viaje y confort, mayor seguridad, calidad de vida, reducción de la huella de carbono y la conectividad entre comunidades que sabemos que desde el proceso de privatización, cuando desaparecieron los trenes de pasajeros, muchas comunidades quedaron aisladas pese históricamente a haber tenido paraderos o cruce de tren en sus localidades. La que sigue, por favor. Hemos trabajado y ha sido un trabajo muy intenso por parte del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles en los estudios preliminares que iniciaron desde octubre, cuando la presidenta dio el banderazo de salida de estos estudios en el caso de AIFA-Pachuca y de México-Querétaro. El objetivo, empezando con estos estudios que ya inició la Defensa, es que el primer semestre de 2025 la Defensa inicie construcción a través del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles en las obras de AIFA-Pachuca y de México-Querétaro. Por su parte, la SICT licitará obras en los tramos Querétaro-Irapuato
y Saltillo Nuevo Laredo. Y también en el primer semestre de 2025 será la licitación de la primera flota de material rodante, es decir, de los trenes que estarán operando. Considerando el conjunto de proyectos de trenes que se estarán ejecutando el año que entra, que son los que ya mencioné, y adicionalmente el Tren Maya de carga que ya se mencionó, y también las vías que tienen que ver con el tren interoceánico, estamos hablando de un presupuesto global de 157,000 millones de pesos para el año 2025 para todos los proyectos de trenes. Muchas gracias, esto es lo que tenemos. Gracias. Con su permiso, presidente, si me lo permite también para exponerlo. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a hablar de la participación de Defensa en la construcción de estos proyectos prioritarios ferroviarios. La siguiente, por favor. En el marco de los proyectos ferroviarios prioritarios de la actual administración, se tiene contemplado, entre otras líneas troncales, la construcción de las principales vías férreas que van del aeropuerto de Felipe Ángeles a Pachuca, como ya lo mencionó el maestro Layuz, de Ciudad de México hasta Nuevo Laredo y de Ciudad de México hasta Nogales, vía Guadalajara. La siguiente, por favor. Como ya se hizo mención, se ha estructurado en cuatro fases o cuatro paquetes de construcción que inician desde 2005 y terminan iniciando en el 2018. En este primer paquete, que ya está en curso y que ya refirió el maestro Layuz, se trabaja activamente en el desarrollo de los proyectos del AIFA Pachuca, de México a Querétaro, de Querétaro a Irapuato y de Saltillo a Nuevo Laredo, para un total inicial de unos primeros casi 800 kilómetros de vía férrea. Defensa está participando activamente en la definición conjunta del trazo preliminar, en los reconocimientos terrestres acompañando a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, en la realización de los vuelos LIDAR, que es un binomio helicóptero de la Fuerza Aérea con un radar muy potente, un radar que escanea la superficie terrestre y arma ortofotos de 20 centímetros para tener un conocimiento total de la infraestructura sobre la que se realizará la vía. Estamos trabajando de manera conjunta también en la formulación de los términos de referencia con las demás dependencias, que son propiamente lo que queremos que se construya, de qué forma y con qué características. La formulación del presupuesto, y Defensa realizará el desarrollo de la ingeniería básica de los 4 proyectos y asimismo participará, como ya lo hizo mención el maestro Layuz, en la construcción de 2 de ellos, en el recorrido AIFA Pachuca y en la vía férrea de México a Querétaro. La siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo ahorita? De manera coordinada estamos trabajando con las demás dependencias en la tarea más importante, en la definición del trazo preliminar. Y lo estamos haciendo con un ciclo iterativo. Estamos trabajando simultáneamente en las 4 vías férreas del primer paquete y llevamos un 70% de avance. Estimamos que al finalizar el año ya tendremos la vía férrea óptima. Por lo que se refiere a la AIFA Pachuca, ya hicimos una revisión general del estado actual de la vía, se hizo ya un primer trazo preliminar y ahorita venimos en un ciclo de secuencia iterativo, optimizando con las demás dependencias, es decir, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista regulatorio, cuál es la mejor opción de vía. Llevamos, en el primer caso ya estamos cerca del 70%, en el México Querétaro ya llevamos un 35%, en el Saltillo Nuevo Laredo también ya hicimos una revisión de la vía actual, estamos terminando el trazo preliminar y ya venimos optimizando el trazo con las demás dependencias, igualmente Querétaro e Irapuato. Como mencionamos, el compromiso es que ya tengamos claridad de trazo al finalizar el año. La siguiente, por favor. De manera muy general, ya lo explicó también el maestro Layuz, lo que se refiere a la vía férrea que va de la AIFA Pachuca, iniciará en el aeropuerto Felipe Ángeles, continuará por estos municipios hasta llegar a la ciudad de Pachuca, una longitud estimada de 55 kilómetros de vía férrea. Se trata prácticamente de una extensión del servicio de pasajeros actual, que es parte de lechería. Es una sección de vía doble para pasajeros que está electrificada con catenaria, es decir, son trenes eléctricos. Habrá tipología de viaductos y terraplenes porque es un tren de pasajeros con vía confinada que no tendrá pasos a nivel y deberá mantener una velocidad de seguridad y confort para pasajeros. También tiene
secciones con la vía de carga actual y doble de pasajeros del lado derecho, velocidades de diseño de 120 kilómetros por hora, que es lo que realmente la velocidad que desarrolla actualmente el tren suburbano, o estaciones principales en los puntos terminales y paraderos en algunas poblaciones de acuerdo a los estudios de demanda. Es menester mencionarles que ya estamos trabajando en los estudios técnicos ambientales y que ya se cuenta suficiencia presupuestaria para empezar los trabajos formales de construcción pesada entre finales de marzo y principios de abril. Tenemos un límite de tiempo de construcción de 2 años, de 1 año, 6 meses para esta vía férrea. La siguiente, por favor. Simultáneamente arrancarán trabajos en la vía férrea México-Querétaro. Se trata igual de un servicio de pasajeros de la zona metropolitana a la ciudad de Querétaro con una longitud estimada de 240 kilómetros de longitud. Vía doble donde los estudios de demanda no lo indiquen. Priorizaremos una vía única con más laderos y más largos que permita agilizar los derechos de vía. Velocidades de 160 a 200 kilómetros, independientemente del material rodante. Mientras tengamos una vía que de mejor velocidad, se podrá escalar en el futuro en material rodante con mejores características sin necesidad de volver a modificar el trazo geométrico. Tendremos terraplenes, viaductos, túneles, puentes, etcétera. De igual manera, estamos trabajando en los estudios técnicos y ambientales, tenemos ya suficiencia presupuestaria y estaremos iniciando en marzo a abril. Y tenemos un plazo de ejecución de obra de 2 años, 6 meses para tener esta vía férrea terminada. Siguiente, por favor. En la vía férrea de Querétaro a Irapuato, igual correrá a través de los estados de Querétaro y Guanajuato, cruzando estas poblaciones. Estamos hablando de 184 kilómetros de vía férrea sin electrificar, con trenes híbridos, con velocidades de diseño entre 160 y 200 kilómetros por hora, y estaciones principales, como ya mencionamos, en Querétaro y Irapuato, y algunos paraderos en poblaciones secundarias. Aquí el orden de trabajo es que estamos trabajando con la agencia reguladora en la formulación de los términos de referencia de la ingeniería básica para su pronta licitación a empresas constructoras. La siguiente, por favor. Y la vía férrea de Saltillo a Nuevo Laredo conecta ambas poblaciones a través de varios municipios. Es una longitud de 342 kilómetros de vía. Estamos hablando entre vía doble y vía sencilla con laderos extendidos para sistemas de pasajeros sin electrificar para trenes híbridos. Igualmente, partirá de Monterrey a Nuevo Laredo, tocando poblaciones principales, donde habrá algunos paraderos, y también se trabaja en la documentación para su pronta licitación. La siguiente, por favor. En cuanto a la infraestructura de carga del Tren Maya, hoy tenemos un Tren Maya para pasajeros. La siguiente, por favor. La directiva presidencial, o más bien dentro de los 100 compromisos anunciados por la Presidenta de la República para el segundo piso de la Cuarta Transformación, se encuentra considerada el complemento del Tren Maya, la infraestructura de carga del Tren Maya para hacerlo comercialmente más competitivo. Como lo mencionó el alto mando del Ejército de Fuerza Aérea, se trata de 10 complejos de carga, 5 grandes terminales intermodales que tienen toda la infraestructura que está aquí, vías de recibo, de despacho, de clasificación, andenes, almacenes, patios de maniobra, talleres de locomotoras, etcétera. Establecidas estratégicamente a lo largo de los 1.553 kilómetros que conforman el actual circuito ferroviario del Tren Maya. Incluye además 4 patios de operaciones que son terminales de carga un poco más pequeñas, una espuela de descarga de combustible y libramientos y ramales en la zona que va de Pochilá, Mérida, hacia Progreso. Para ser más comercial, el puerto, unirla con la industria local y con el sistema ferroviario. La siguiente, por favor. Vamos a empezar a construir el próximo año la primera etapa de esta infraestructura. Esta se está haciendo en coordinación con los requerimientos técnicos, operativos y comerciales de la empresa Tren Maya que opera esta concesión, y se consideró construir los complejos intermodales más grandes y más competitivos, de mayor rentabilidad comercial y de difícil ejecución. Empezaremos trabajando con la terminal de Palenque, Pochilá, Mérida, Progreso y Cancún. Asimismo, haremos un sistema de libramientos y ramales que son alrededor de 70 kilómetros de vía nueva y actualización de vía existente, que parte, como les mencionamos, desde Mérida hasta Progreso, conectando el puerto con el sistema ferroviario a través de la industria local establecida. Tenemos para este proyecto un estimado de 1 año y medio
de trabajo. Ya también es menester hacerles saber que tenemos suficiencia presupuestaria para iniciar estos trabajos. La siguiente, por favor. Y estamos avanzados porque venimos desde el año pasado desarrollando esta ingeniería, hoy estamos muy avanzados en el proyecto ejecutivo. También simultáneamente el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles se encuentra trabajando en el programa de mantenimiento de las carreteras en el sureste del país. Estamos coadyuvando en la rehabilitación de las carreteras que fueron afectadas en la construcción de la infraestructura del Tren Maya en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, para un total de 1,325 kilómetros en una primera etapa. Actualmente estamos, como lo mencionamos, trabajando en 17 tramos de carreteras federales libres de peaje y 181 caminos compromiso. El camino compromiso es un camino de segundo o tercer orden donde el gobierno de la República comprometió para obtener derecho de vía, reparar algunos caminos de las poblaciones para mejorar sus condiciones de vida y su área comercial. Estamos en 9 frentes de construcción, simultáneamente, todos con recursos, con maquinaria y equipo militar y civil, construyendo ya en 6 estados de la República. La siguiente, por favor. Esta es la radiografía de lo que estamos haciendo. Estamos en Veracruz, Campeche, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo como una primera fase con diversos avances. Acabamos de empezar a tener recursos, vamos tomando fuerza, llevamos un 15% en las carreteras federales y un 8% en caminos rurales. Sin embargo, terminaremos en mayo del 2025 con toda esta infraestructura, como lo mencionamos, 897 kilómetros federales de carreteras federales y 427 kilómetros de caminos rurales y alimentadores. La siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo? Los alcances que coordinamos con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es un trabajo más completo que el simple mantenimiento correctivo. Trabajos de limpieza, de deshierve y despalme de todo el derecho de vía de la Vía General de Comunicación, desasolvar las obras de drenaje, un programa urgente de bacheo superficial aislado. Es decir, cuando el frente de construcción va avanzando, adelante para evitar accidentes, estamos mandando cuadrillas para hacer un bacheo rápido, emergente, para mantener a nivel la superficie de rodamiento y evitar más accidentes en los vehículos que transitan estas carreteras. Y posteriormente venimos ya con el programa de obra general, el bacheo profundo, la sustitución de las losas de concreto en carreteras de concreto hidráulico, el tendido de carpeta asfáltica de diversos espesores de acuerdo al tráfico establecido, dando mantenimiento a las obras de drenaje transversal y longitudinal y sustituyendo y mejorando todo lo que es la infraestructura de señalización horizontal y vertical. Aquí Defensa ratifica el compromiso de que estamos trabajando 24/7 para restaurar a la brevedad posible todos los caminos afectados para la seguridad de la población y mejorar la actividad turística y comercial de la región. Al siguiente, por favor. También ratificamos el compromiso de Defensa de concluir las obras de infraestructura en el tiempo establecido y el presupuesto autorizado, de actuar con responsabilidad institucional en el cuidado de nuestro medio ambiente y de la sociedad donde trabajemos, y que implementaremos acciones concretas para el cuidado y preservación de la flora y fauna y demás recursos materiales de la región. Y también la salvaguarda del patrimonio histórico-cultural de nuestra nación. ¿Es cuánto? Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, vamos a informar los avances a través de un video del programa Bachetón. Como recordarán, es la atención al total de la red federal libre de peaje, que son más de 43,000 kilómetros. De estos, al día de hoy ya se llevan intervenidos más de 2,000 en este mes en el que arrancó. Ya hay presencia en todos los estados. Hay 123 frentes de trabajo, más de 700 trabajadores, cerca de 1,000 equipos. Al día de hoy se han atendido 2,000 kilómetros, cerca de 2,000 kilómetros de la red vial. Y esta es la primera etapa, que es el bacheo, que es lo que van a ver. En diciembre inician las repavimentaciones, que son más de 600 kilómetros de la red federal. Y a continuación vamos a ver el video. El programa de conservación de carreteras Bachetón ya está en todo el país.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes continúa el mantenimiento en toda la red carretera federal libre de peaje con el programa de conservación de carreteras Bachetón. Al día de hoy, a partir del inicio del programa, hemos avanzado con 11.012 baches atendidos, equivalente a 8.780 toneladas de mezcla asfáltica, y 54.534 metros cuadrados, con 984 equipos de trabajo, 123 cuadrillas operando y 739 trabajadores, con un avance de 1.912 kilómetros de la red carretera federal libre de peaje. Con estos trabajos beneficiamos a los más de 100 millones de mexicanas y mexicanos. En el camino al segundo piso de la Cuarta Transformación, construimos, mantenemos y mejoramos las vías que comunican a México. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. México mejor. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Pues como ven, siguen muy animados los camineros. Sobre el tema, a ver. ¿Aquí adelante sobre el tema? ¿Sí o no? Vamos sobre el tema. A ver ahí sobre el tema. Gracias, presidenta. Marco Antonio Olvera, del canal México Network y del periódico digital Hidalgo News. El tema sobre los trenes, ¿cuál será el desarrollo económico que tendrá el país luego de que pues Ernesto Zedillo los privatizó, los vendió y la generación de empleos directos e indirectos sobre la construcción y posteriormente a la misma? Sí, sobre los empleos, General Vallejo tiene el dato. Sí, para cada tramo estamos estimando un número estimado de empleos generados. Para el primer tramo, que es AIFA Pachuca, estamos estimando alrededor de 10.500 empleos directos, 22.000 empleos directos para nuestro tramo que corresponde de Ciudad de México a Querétaro. Y la bibliografía dice que alrededor son el doble de empleos indirectos por este número de empleos generados. O sea, 30, por lo que corresponde a nuestros frentes, 30.000. Un símil sacando la proporción de kilometraje un poco mayor para los consorcios, estamos hablando de otros 40.000 empleos directos para trabajadores. Serán 70.000 empleos, en este primer paquete, 70.000 empleos directos y 140.000 empleos indirectos. Quisiera preguntarle, general, si me lo permite, muchos medios han manejado que ha sido un fracaso el tema del Tren Maya porque no ha salido realmente como se esperaba. Ustedes acaban de indicar que bueno, se va a aplicar el tema para que sea un tren de carga. ¿Cómo adicionan este trabajo y cuál es el mejoramiento de este proyecto que finalmente pues sí resulta tan importante que hay incluso pues boletos que están cancelados, bueno, que están llenos ya va, digamos, para que puedan cruzar toda esta área del sureste mexicano? ¿Me permiten? ¿Sí? Bueno, no es real tal información de que no sea. Es un proyecto muy viable que anilla todo el sureste del país y además se vuelve un sistema multimodal, porque aparte de conectar poblaciones, zonas turísticas, áreas productivas, también conecta los diversos sistemas aeroportuarios de toda la península y genera un medio de transporte que dinamiza el movimiento de pasajeros, de turistas y en un futuro el de la carga ferroviaria, que hoy está monopolizado por el transporte monomotor que contamina y produce muchos accidentes en carreteras. La primera parte, efectivamente, el sistema ferroviario, esta concesión se compone de dos ramas: pasajeros y carga. Y evidentemente tiene un proceso de maduración comercial, pero es totalmente rentable de acuerdo a los estudios de demanda que se formularon, al análisis costo-beneficio. Y
Y bueno, no es un servidor el encargado, es el general que a cargo de la administración, pero él constantemente informa de cómo va incrementándose el número de pasajeros en las estaciones. Es cierto que todavía estamos por abrir comercialmente el último tramo en pocos días para cerrar totalmente el anillo, y están todas las estaciones listas y terminadas, y evidentemente también se está avanzando en la optimización de los sistemas de control que harán posible más corridas, más movimientos, y como el general Águila lo ha informado, entra después del tren de servicio regular, el tren de largas distancias con otro sistema de transporte, con camarotes, con restaurantes, y si a eso le adicionamos que está creciendo el tráfico comercial de pasajeros y que está impactando en el bolsillo de la gente porque tiene mejores costos que el transporte monomotor, y que viene a la segunda parte que lo hace todavía más rentable, que es el movimiento de la carga. Hoy el puerto Progreso está saturado porque por ahí entra todos los combustibles, todo el material a granel para las plantas de cemento, por ahí se exporta toda la industria cervecera del norte del país, y eso genera muchos cuellos de botella en el puerto y sobrecostos. Hoy el combustible con el sistema, con el anillo ferroviario del Tren Maya, conectado al transísmico y con la red nacional ferroviaria, permitirá traer carga de combustible desde el centro del país, desde nuestras refinerías, incluso desde el norte de nuestra nación, llevar material ferroso, traer polvos de cemento, que antes era obligadamente hacerlo por el puerto, independientemente que dinamizará toda la infraestructura comercial y de carga en todo ese anillo. Como lo vieron, hay grandes complejos ferroviarios multimodales, inclusive, como lo mencionamos aquí, la terminal de carga de Cancún, además de tener patios de contenedores, almacenes fiscalizados, silos, tiene un área de combustibles y un turbocinoducto para enviar directamente desde los carros tanque del ferrocarril que vengan de alguna parte del centro de nuestra nación, donde están nuestras refinerías, e inyectar por turbocinoducto, alimentando la granja de combustibles del aeropuerto, que tiene un consumo muy elevado, es el segundo aeropuerto con mayor actividad comercial, y eso libera nuestras carreteras de una gran cantidad de tráfico de fulles de combustible. Es muy rentable, los estudios de demanda mencionan que es muy rentable porque no hay un sistema que anille totalmente toda la península con infraestructura de carga. Y si hablamos aparte de esos grandes complejos ferroviarios de carga, esos patios de operaciones donde ciudades que dependían totalmente de la carretera 186, de la 307 que es la costera, la 186 la que cruza la selva desde Escárcega hasta Chetumal, y de la 180 que va por el norte del país, cualquier bloqueo, cualquier interrupción, cualquier accidente pone de rodillas el suministro de la península. Hoy tenemos un segundo y más potente medio de transporte, y más económico y más ecológico, que evidentemente robará el mercado y limpiará las carreteras y permitirá una mayor actividad comercial. Gracias. A sus órdenes. Presidenta, si me permite 2 preguntas ahora que me otorgó el espacio. A ver, el Tren Maya es un éxito. Está funcionando muy bien y vienen o van turistas nacionales, extranjeros. Que le falta a esa parte del Tren Maya la apertura comercial de Palenque a Chetumal, que lo vamos a hacer el mes de diciembre. Se quedó, digamos, construido y faltaba una parte, y eso ya va a quedar completo todo el circuito. Y faltan algunos trenes que estaba programado que van a ir llegando a lo largo del próximo año. Entonces, el Tren Maya es falso que tenga problemas, el Tren Maya es un éxito. ¿Qué necesitamos para darle más fuerza? El tren de carga, que fue programado desde el principio. Y ahora pues pedí que se inicie ya el próximo año la construcción del tren de carga, que se complementan para darle mayor rentabilidad. Están todos los hoteles para permitir pues que cualquier turista nacional o extranjero pase más de una semana o una semana en el sureste, utilice el tren, se quede en un hotel, vaya a visitar un sitio arqueológico y tenga un potencial enorme turístico y de desarrollo el sureste.
Los otros trenes pues tienen la misma virtud, son un medio de comunicación, un medio para el turismo y un medio para el desarrollo regional. Hay muchísimas poblaciones por donde pasaba el tren de pasajeros hace muchos años que en el momento que paró el tren de pasajeros pues se quedaron en el abandono, migrando la gente. Ahora lo que vamos a hacer pues es recuperar todo ese desarrollo regional y está vinculado con los polos de bienestar que vamos a hacer a lo largo del sexenio. Entonces, es un proyecto de desarrollo nacional y tenemos la fortuna, los mexicanos y mexicanas, de contar con una institución como la Defensa Nacional. Porque además de todas las labores que realiza de seguridad nacional, de apoyo a la población frente a situaciones de inundaciones, de sismos, toquemos madera, etcétera, etcétera, aparte de la seguridad que brinda Interior y la seguridad pública, de que ahora tiene a la Guardia Nacional, pues contamos con los ingenieros militares, que la verdad es una fortuna para nuestro país tenerlos. Entonces, es un proyecto integral muy importante y el objetivo es que para fin del sexenio, pues tengamos, además de los más de 1,500 kilómetros que se hicieron en la administración del presidente López Obrador, más de 3,000 kilómetros más. Eso genera empleo además durante su construcción y se mueve muchísimo la economía. Sí, Presidenta, dos temas cambiando un poco de esta tesitura. Quedamos que era sobre el tema. O debe una. A ver, ándale. A ver, Presidenta, usted se caracteriza por ser una mujer demócrata, lo ha demostrado siempre desde que forma parte de la izquierda, sobre todo en el 2006-12, cuando pues hubo las elecciones y obviamente se perdieron la presidencia. No se perdió. Bueno, nos la robaron. Hicieron fraude, sí. Nos la robaron. En ese sentido, en Hidalgo se va a haber en breve una elección municipal en Cuautepec. Morena, en el pasado 2 de junio, pues presentó 84 candidatos a las alcaldías. Perdieron 33, 32, no exactamente. Hoy va a repetirse una elección. ¿Qué opinión le merece que haya una elección extraordinaria en un municipio de un estado que conforma 84 alcaldías? Usted que ha sido una mujer demócrata. Pues supongo que fue una decisión del tribunal, ¿no? Del Tribunal Electoral, y pues nada más que se desarrolle adecuadamente, democráticamente, con mucha participación. Y la última, Presidenta. El presidente aquí en muchas ocasiones, durante 5 años y medio, que he acudido a las conferencias del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, decía y nos reiteraba en varias ocasiones, seguramente usted lo escuchaba, que la vida pública de México cada día debe de ser más pública. Usted en su toma de protesta dijo que cero corrupción en su administración. Hace 2 semanas volvió a reiterar el tema de cero corrupción. Sin embargo, Presidenta, en el IMSS hay empresas que ahora que están con las licitaciones, pues tratan o están buscando la manera de reiterar o renovar sus contratos que tiene con el IMSS. Le voy a poner un ejemplo. La empresa Ensayos y Tamizajes de México, SADCB, que se ve involucrado, digamos, en corrupción, porque es una empresa que pues ya tenía un contrato con el IMSS. La empresa esta empresa ha sido señalada por la COFESE como parte del cártel G6, cuyo dueño es José María Gutiérrez, personaje conocido en el ámbito por monopolizar el tema de tamizaje neonatal. Ahora esta empresa está buscando la manera de quedarse con contratos que son multimillonarios, porque sabemos que esos contratos pues son multimillonarios porque son por sexenios o por año, no sé exactamente. Están buscando de volver a quedarse con un contrato con insumos que vienen de China. Entonces, pues ahí poner el ojo, Presidenta, sobre todo que pues ahí en la oficina de Ana Laura Montes de Oca,
pues está ahí buscando este personaje de la empresa para quedarse otra vez con ese, digamos, contrato bajo la cobertura de tratados de libre comercio, que obviamente no se permite tener productos de insumo de otros países cuando no se tiene un contrato junto con la empresa. Entonces, primero habrá que aclarar por qué dices que es corrupción. Pues porque si están presentando una licitación con documentos falsos y que los traigo aquí… ¿Están las pruebas de documentos falsos? Se las puedo pasar. Que lo revise la Secretaría Anticorrupción. Ahora es muy importante que se sepa, porque la licitación de medicamentos se está haciendo de manera centralizada. Los medicamentos los va a comprar Birmex, no los compra el IMSS. Pero no son medicamentos. Y el proceso son servicios. Son servicios. Bueno, pues que lo aclare el director del IMSS y que lo revise la Secretaría Anticorrupción, si es que hay alguna irregularidad. Gracias. Gracias. A ver, del tema. Acá adelante. Es adelante. Aquí adelante la compañera. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, preguntarle cuál es la durabilidad de los baches, porque de bachar, pues de dejar el terreno como debe de estar, porque de pronto comienza la época de nuevo de lluvias y se vuelve a hacer el bache. Entonces, ¿tiene una durabilidad o es parte del proceso natural de la construcción y no pensar que lo hicieron mal, ¿no? Esa sería mi primera pregunta del tema. Gracias. Sí, como pudieron observar, el tipo de bacheo que se está haciendo no solamente es taponear, digamos, se está recortando y se está pavimentando. Es lo que llamamos conservación rutinaria. Y normalmente deben de ser 2 años, 3 años. Solamente está aguantando a que lleguemos ya con la repavimentación, que es la periódica. Por eso hablaba de que se está atendiendo la totalidad de la red con la conservación rutinaria, con el bacheo, pero también vamos a hacer repavimentación. Ahora en diciembre inician todos los frentes en todos los estados y son más de 600 kilómetros, adicional a lo que se está haciendo con la Secretaría de la Defensa, adicional a todo lo que se hace con los APPs y PPS y todo lo que trae CAPUFE, es decir, la red federal se está atendiendo. El próximo año ya tiene asignados recursos para continuar con todos estos programas. Gracias. Y del mismo tema, pero hablando de los ferrocarriles, quisiera saber si ya hay alguna empresa interesada en el tema de los ferrocarriles de carga. Parecía que había algún interés de Grupo México, no sé si se ha concretado algo. No, lo va a operar la Secretaría de la Defensa Nacional. Todos los trenes, muy bien. La operación. Sí. Ahí uno lo opera la empresa de la Secretaría de Marina, que es el Interoceánico. El próximo jueves va a venir para mostrarles cómo va la línea K y sus proyectos de puertos. Y las otras líneas las opera Tren Maya y también la empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias, Presidenta. Y aparte está la concesión de los trenes de carga que existe desde la época de Zedillo, que por cierto está poniendo en orden Andrés. Muy bien. Gracias, Presidenta. Y en otro tema, preguntarle acerca del fenómeno migratorio. Entiendo que México le toca a veces un poco más complejo por ser un país de paso, ¿no? La gente no busca a México por el sueño americano. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarle si ha pensado en la posibilidad de platicar con sus homólogos de la región sur, de América Central, como en algún momento se hizo en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, para concretar alguna especie de trabajos a seguir y que los mandatarios de estas naciones también atiendan las causas de su gente, porque lo está haciendo de alguna manera exitosa. También México está viendo por otras ciudadanías, pero se trata, entiendo, de trabajar en algo en conjunto. ¿Qué habría al respecto? Y también preguntarle si en esta llamada que tuvo con el presidente electo Donald Trump platicaron acerca de este tema de los aranceles, o ya es algo que debemos comenzar a olvidar. Sí, a ver, primero voy a contestar lo de la llamada. Lo que le planteé al presidente Trump
Es la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció desde particularmente enero del 2024 frente a un incremento de la migración que hubo particularmente en los últimos meses del 2023. Esta estrategia integral la estamos fortaleciendo y consta de varias acciones. Una acción tiene que ver con esto que mencionas, estar trabajando con otros países, particularmente con los apoyos que da el Gobierno de México a través de Amexid, particularmente a Honduras, a El Salvador y a Guatemala, en dos programas principales, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que no solo lo vamos a mantener el próximo año, sino lo vamos a ampliar un poco. Además, una estrategia integral en donde los permisos de las personas o aquellos permisos que se obtienen por parte de Estados Unidos ya no tienen que llegar hasta la Ciudad de México, sino que se pueden entregar en el sur de nuestro país. Una estrategia de la Secretaría del Trabajo para ofrecer empleos si se quieren quedar en México, atención en albergues por parte de la Secretaría de Bienestar y en algunos casos donde quieren regresar a sus países, pues darles todo el apoyo para que puedan regresar a sus países de origen. Además de otros planteamientos que se hicieron, como por ejemplo que se acaben los bloqueos a Cuba y a Venezuela, porque eso lo que hace es que sufran los pueblos y que se dé un fenómeno como la migración. Es un programa integral y la colaboración entre los distintos países que de alguna manera salen las personas de ahí para poder llegar a nuestro país y que su objetivo pues es llegar a la frontera norte. Todo esto se lo planteé al presidente Trump y le dije, la caravana que puso en su publicación, pues esa caravana en realidad no va a llegar a la frontera norte porque tenemos una estrategia en donde se está atendiendo en nuestro país. Entonces él, pues evidentemente le dio, reconoció este esfuerzo que se está haciendo y además después de ahí platicamos de otros temas. Él me planteó la crisis humanitaria de fentanilo que están viviendo en Estados Unidos. Me preguntó si en México teníamos problema de consumo. Le dije que realmente era muy poco. Me preguntó por qué y le dije pues dos temas. Uno, las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros, somos muy unidos en nuestras familias y nos protegemos. Pero además le platiqué que el presidente López Obrador hizo una campaña masiva de comunicación en las escuelas y en los medios de comunicación y le dije, la campaña se llama El fentanilo mata. Se interesó muchísimo, incluso me comentó cómo antes o cómo el consumo de cigarrillos ha bajado muchísimo en los jóvenes por campañas, por programas que se han hecho. Me pidió que le enviáramos lo que se hizo en la administración pasada, cosa que el mismo día de ayer se lo envió el canciller a su equipo y se interesó mucho en esto. Hablamos también del tema de seguridad, me preguntó que cómo podemos colaborar y le dije que en el marco de nuestras soberanías hay muchos esquemas de colaboración y que nuestros equipos pueden entrar en contacto. Hasta ahí fue la conversación y habrá muchas otras conversaciones de manera directa o ya con los equipos de trabajo, en donde, si ustedes ven, pues él plantea justamente que el tema de la migración en la frontera sur de ellos, norte nuestra, y el tema del fentanilo, pues son dos temas que le preocupan y ese era el argumento, digamos, para poner los aranceles. Entonces no hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés y que si no, pues iba a poner aranceles. Ya no se planteó de esa manera,
Fue una conversación muy amable entre ambos. Coincidimos en que va a haber buena relación y que pues habrá momento para podernos encontrar. Esa fue la conversación el día de ayer. Y por otro lado, estamos pues fortaleciendo la estrategia de seguridad, que ustedes la conocen. Por supuesto, en su momento pues vamos a hablar de las armas que vienen de Estados Unidos a México, de qué ocurre en Estados Unidos con aquellos delincuentes que venden estos productos de manera ilegal, y también pues de la colaboración conjunta que siempre debe de haber en el marco de nuestras soberanías, tanto de Estados Unidos como de México. Entonces fue una muy buena conversación y nosotros estamos trabajando, hoy lo vimos en el gabinete, en lo que es el polo de desarrollo del sur del país, particularmente la frontera México-Guatemala, que es algo fundamental y que es lo más humanitario que puede haber para que tanto las y los chiapanecos puedan tener mayor bienestar, como para que personas que llegan buscando empleo, porque finalmente la mejor manera de atender la migración es atender las causas, puedan tener también una oportunidad. Entonces, esta es la orientación que tenemos en el gobierno y yo creo que fue una buena conversación y que vamos a seguir pues con las conversaciones. Gracias, presidenta. Y finalmente, en este tema del plan hídrico, ¿han contemplado la posibilidad de hacer, reutilizar o captar el agua pluvial? No sé si sea algo que se contempla, si valga la pena. Tengo entendido que México es una de las ciudades en donde más milímetros cúbicos de agua de lluvia caen y literalmente se desperdician. No sé si han pensado en un plan, en una estrategia en edificios públicos, no sé, y en estos nuevos departamentos que se van a construir, ¿estarían pensando en hacerlos, como le llaman, de esta manera, inteligentes, con paneles solares o con captadores de agua pluvial, o ponerlos en los edificios? Entiendo que no en todas las construcciones es posible, pero no sé si en algunos edificios públicos se pudiera hacer. Gracias. Se están planteando proyectos de presas en distintos lugares del país, que finalmente pues es la captación durante la época de lluvia de agua para permitir que en la época de secas pueda haber agua. Hay otros proyectos de reciclamiento que se están planteando particularmente en la zona metropolitana del Valle de México y también proyectos específicos en algunos lugares, como lo hicimos en la ciudad, particularmente en las escuelas de captación de agua de lluvia. Gracias. Sobre el tema, a ver aquí. Buenos días, presidenta. Yujel Carolina, de Código Libre. Presidente, en este tema de la caravana que no está llegando a la frontera, mi pregunta es, ¿estos migrantes dónde están? Usted ayer comentaba que muchos están en el AIFA, donde se les está dando zonas de atención integral, pero los demás, ¿a dónde los están trasladando? Muchos de ellos dicen que llegan a Acapulco, a Michoacán, lugares donde el Instituto Nacional de Migración les están ofreciendo que los van a ayudar con los papeles, un trámite, pero por lo menos en Acapulco no se da, pues, o sea, no hay motivo. Y se sienten que son engañados por parte del instituto, no digo que todos. ¿Dónde se encuentran entonces parte de estas migrantes de la caravana que no están llegando? En el AIFA lo que hay es cuando llegan aviones de repatriación al AIFA, que no solamente son mexicanos, sino también de otras nacionalidades, se les ofrece una multitud de servicios que permitan pues orientarlos. Hay migrantes que deciden regresar a sus países de origen y el Instituto de Migración, incluso la Secretaría de la Defensa Nacional, pone aviones para poderlos regresar a sus lugares de origen. Otros tienen una cita de CBP, que eso se logró este año con el gobierno del presidente López Obrador, de que en vez de que solo se dieran en la Ciudad de México, se dieran en el sur del país. Entonces están en distintos lugares, otros tienen empleo, pero esta cosa del engaño de migración, pues en todo caso se puede revisar, pero no es la política engañar a las personas que quieren un empleo, sea en México o en otros lugares. Es un tema integral
tiene sus particularidades y el objetivo pues es seguir atendiendo de manera humanitaria. Y se revisaría. Gracias. En otro tema, Presidenta, en semanas atrás se dio a conocer que la anterior administración indicó a la Comisión de Derechos Humanos indemnizar con 42 millones de pesos al periodista José Gutiérrez Vivó. ¿Sabe qué concepto fue? ¿Algún pendiente de indemnización con él y bajo qué concepto? ¿Cree usted que sus trabajadores también llevarían a esto en el gobierno federal? ¿Cuál fue el concepto de estos 42 millones? Pues le pido aquí a Paulina que atienda, que te dé la información. Presidenta, por último, en Sinaloa, para controlar la seguridad, donde ha pasado un secuestro de un policía estatal, el secretario de Seguridad Pública de Mazatlán murió el fin de semana, así como los cuerpos de 5 hombres a las afueras de una universidad autónoma y ayer una grúa y varios vehículos incendiados. ¿Qué se sabe de esta seguridad? ¿Qué le han dicho de todo lo que ha pasado en Sinaloa? Sí, se está trabajando en estrategias estatales, no solamente la estrategia general, sino en el gabinete estamos trabajando una estrategia particular para Guanajuato porque tiene su problemática, otra para Guerrero y en particular Acapulco que tienen su problemática particular y una particularmente para Sinaloa. Está ahí la Defensa Nacional y está colaborando con las autoridades estatales. Y el martes que tenemos el informe de seguridad les pueden platicar más todo el gabinete de seguridad cuál es la estrategia particular para Sinaloa. A ver acá. Gracias por darme la palabra, Presidenta. Senyacen Flores, de Bloomberg Línea. Retomando lo que mencionó sobre la llamada con el presidente electo Donald Trump, ¿sus equipos acordaron no tocar el tema de aranceles o por qué no se tocó el tema? Pues porque estábamos tocando el fundamento por el cual él planteó que iba a subir los aranceles. Entonces, desde nuestro punto de vista, y además va a haber otras conversaciones de aquí a que él tome posesión entre los equipos, pues lo importante era atender el planteamiento que él hizo, por lo cual pondría aranceles. Siguiendo con este tema, Presidenta, ¿cómo impactará esta potencial guerra arancelaria la revisión del TEMEC? No va a haber potencial guerra arancelaria. ¿No? Pero si escala la tensión comercial, por lo menos de aquí al 20 de enero se prevé que va a haber intercambio de declaraciones, posiblemente. Si escala esta tensión comercial y pide a Estados Unidos reabrir el TEMEC, ¿usted estaría dispuesta a revisar los términos del tratado? Hay una revisión en el 2026 que está pactada desde que se firmó y pueden empezar las pláticas desde antes, pero no veo yo que atendiendo pues la problemática, cada quien desde su punto de vista evidentemente, pero nosotros siempre decimos lo que planteamos y las estrategias que tenemos, y ayer se planteó este Plan México, que por cierto es importante que se sepa que este consejo que se presentó el día de ayer no va a tomar decisiones, es un consejo honorífico, honorario, nadie está percibiendo nada, estas empresas no tienen contratos con el gobierno de México y además es asesor, ayuda a poder ampliar el número de inversiones de empresas nacionales y empresas extranjeras en México, y las decisiones pues evidentemente las toman las distintas dependencias, pero nos van a ayudar a este proyecto o este gran proyecto que llamamos el Plan México, que el objetivo que tiene es el bienestar de las y los mexicanos, fortalecer nuestra economía, disminuir las importaciones para que se fabrique aquí en México y fabricar algunos bienes que aún no se fabrican en nuestro país. Ese es el objetivo del Plan México y los polos de bienestar vinculados con todas las obras de infraestructura. Una segunda pregunta, Presidenta, sobre, y en este marco, ¿no?, del tema comercial, preguntarle sobre la inversión china que quiere venir a México. Me quiero referir específicamente a la industria automotriz. ¿Su gobierno va a permitir la llegada de inversiones chinas para autos eléctricos en medio justo de estas tensiones comerciales?
Y específicamente le quiero preguntar sobre esta planta BYD, que ellos están buscando instalarse aquí en México. ¿Se va a permitir, digamos, que se instale aquí en el país en medio de estos cuestionamientos precisamente del presidente electo Todavía Trump? no hay ningún proyecto firme de alguna inversión de una empresa automotriz china que se va a instalar en México. Pero más allá de esta empresa, para el resto de inversiones chinas, ¿cómo sería el tratamiento? Porque están levantando la mano. Habría que ver cada sector. Es importante que se sepa, porque eso es lo que le planteé, lo que he dicho públicamente y lo que le dije incluso al presidente de China. Dije, por supuesto que tiene que haber relación en nuestros países, de distinto tipo, porque no solo es la comercial, cultural, educativa, etcétera. Pero nosotros tenemos un tratado con Estados Unidos y Canadá. Entonces nosotros estamos dando prioridad a aquellos países en donde tenemos tratado de libre comercio. Ese es el planteamiento que hicimos y lo he dicho públicamente a cualquier persona. Entonces no hay ninguna inversión firme de un vehículo eléctrico en México. ¿Y no se cierra de tajo la inversión? Pues tiene que verse cuál, cómo, bajo qué circunstancias, etcétera. Finalmente, para darle oportunidad a mis compañeros, se reunió con Fitch Ratings la semana pasada. Preguntarle qué le dijo esta calificadora. Es la calificadora que nos tiene a un escalón de que pierda México el grado de inversión. ¿Le garantizaron que se mantiene el grado de inversión? No hablamos de digamos, la calificación en particular, sino más bien ellos tenían algunas preguntas sobre el famoso déficit del presupuesto, cómo lo íbamos a disminuir, que es un planteamiento que es público también, que lo hemos dicho y lo ha dicho el secretario de Hacienda en el Congreso de la Unión. Hablamos justo del Plan México, cuáles son nuestras perspectivas de crecimiento, cómo es que pensamos incrementar los ingresos. Ustedes saben que yo he planteado la digitalización, que aduanas tiene un potencial todavía muy importante para incrementar ingresos a partir de su tecnificación. En general, pues, cuál es el proyecto de desarrollo del país, y ellos tomarán sus decisiones. Yo estoy muy confiada, muy certera de que nos va a ir bien el próximo año y todo el sexenio. El interés por invertir en nuestro país es enorme y ahora con este plan que tenemos, pues va a ser todavía más. Entonces, nos va a ir bien. Nos está yendo bien y nos va a ir mejor. Buenos días, Presidenta. Jesús Pérez Gaona, de Revolución 3.0. Tal parece que lo comercial pasa por la seguridad y la semana pasada el ex asesor empresarial del presidente López Obrador, Poncho Romo, salió de donde estaba y dio una conferencia para recordarle unos consejos que le dieron algunos funcionarios trumpistas, Robert Lighthizer, David Malpass, Wilbur Ross, en una reunión que tuvo en la Casa Blanca y que se la transmite a usted. Entre esas varios consejos dijo "Don't play with China" y según ellos, para ellos el tratado comercial no solo es un asunto de negocios, sino de seguridad nacional. Le digo esto por el mensaje que mandó usted ayer de tender puentes en lugar de levantar muros o cerrar fronteras, mientras aparecen versiones, hoy apareció una de la Rolling Stone, de un supuesto plan de una invasión suave que están planeando Donald Trump para México con agentes encubiertos, toda una película, y le quería preguntar su opinión al respecto. Pues ya lo dijiste, es toda una película. ¿Cuál es su base? Yo en lo que me sustento pues es en la conversación dos conversaciones que he tenido con el presidente Trump y ya en su momento pues la comunicación que haya con su equipo de trabajo y en el momento que entre. Nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía. México es un país libre, independiente, soberano y eso está por encima de todo.
Ahora tenemos un tratado comercial con Estados Unidos que le ha dado muchos beneficios a México. Eso no quiere decir que sea la única relación que tenemos. Por supuesto, tenemos relación con otros países, pero esta relación comercial de los tres países, Canadá, México, Estados Unidos, pues es una relación que viene de hace muchas décadas y que ha fortalecido la economía nacional. ¿Solo es eso? No. Nosotros tenemos un proyecto de economía moral, de humanismo mexicano, que consiste en el desarrollo de infraestructura propia. Tema, los trenes, por ejemplo, pero así carreteras, obras de agua y muchas otras inversiones públicas. Además, inversiones privadas en el país. ¿Bajo qué condiciones? Buenos empleos, buenos salarios, que ahí donde se instalen haya recursos naturales. No puede haber una cervecera en el norte cuando ahí no hay agua. Tiene que ser en el sur donde hay ese recurso natural. Esos son los esquemas. Y la otra muy importante, nosotros ya no apoyamos a las empresas, nosotros apoyamos a la gente. El próximo año son más de 800,000 millones de pesos destinados a programas de bienestar que, por cierto, ya van a salir publicados en la Constitución. Y eso ya se demostró que por el bien de todos, primero los pobres, no solo es justicia, no solo es bienestar, no solo es una visión humanista que tenemos, sino que además da resultados para el fortalecimiento de la economía de nuestro país, porque regar la economía desde abajo muestra que la economía se fortalece y además permite bienestar. Regarla desde arriba, como era todo el periodo neoliberal, pues solo se queda arriba, nunca llega abajo. Entonces, ese es nuestro plan y además este plan de inversiones que va a dar muchos resultados. En el tratado, pues evidentemente queremos que continúe el tratado. Es un tratado que tiene muchos años por delante, que tiene su propia revisión en el 2026 y que vamos a seguir impulsando, porque finalmente en estos polos que se han venido generando, pues evidentemente a Estados Unidos, a Canadá y a México nos conviene mantenernos juntos. Volviendo al planeta Tierra, pero siguiendo hablando de seguridad, ayer se aprobó en el Senado la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva y aprovechando solo este tema, además de su opinión al respecto, que ya ha recibido varias críticas, la oposición se ha atrincherado en una posición de calificar estas medidas como una forma de estructurar una dictadura. De hecho, cuando usted estaba en Brasil, aquí se dieron toda la vida para hacer hasta videos hablando de que se necesitaba una intervención de Estados Unidos y Canadá para defender la seguridad de la democracia. Por ahí un líder partidista dijo que no se puede prometer paz mientras se permite la impunidad. Y pues todo este caldo me lleva a preguntarle cómo se siente estar al frente de una dictadura comunista, presidenta. A ver, primero, son muy conservadores y conservadurismo es sinónimo de hipocresía. Es como lo de Cuadri, que por cierto es una foto que se tomó la tomé de las redes sociales. Critica por un lado los programas sociales y después va y pide su pensión. Es lo mismo. Ellos que actuaban con García Luna, preso hoy en Estados Unidos, como jefe de apoyo a un cártel, y ahora se rasgan las vestiduras por los derechos humanos. Ellos que reprimieron, ahora hablan de los derechos humanos. Entonces hay mucha hipocresía ahí. La misma hipocresía, porque ellos lo saben, cuando hablan de que ahora somos un régimen autoritario, pues que no pueden hablar ellos libremente, que no pueden marchar libremente, que no los medios de comunicación pueden hablar en contra de la presidenta libremente.
No, estamos fortaleciendo la democracia. La democracia llega ahora al Poder Judicial. El pueblo va a decidir quiénes van a ser los jueces, las juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. Eso no lo tiene ningún país del mundo. Y eso habla de una democracia. Ahora, cada vez son más chiquitos, la verdad. Y luego, pa' colmo, pues ya se parecen a Miramón llamando a Maximiliano. Entonces, por eso ellos no han entendido que México cambió. Y la gente está despierta, participativa, contenta. Y estamos trabajando conjuntamente para poder atender pues muchos temas que todavía son importantes en el país. Y entre otros, la relación con nuestro vecino del norte, que nos va a ir bien, estoy segura. Finalmente, si me permite, Presidenta, el día de hoy se publicó en un diario de circulación nacional que sobre el operativo permanente en la finca del expresidente López Obrador ante un riesgo de un atentado contra su vida. Y me gustaría aprovechar que está el secretario general de Sedena para preguntarle de qué se trata este operativo, si existe tal riesgo de un atentado a la vida del expresidente. Gracias. A ver, el otro día dije que, y me malinterpretaron, ¿cuál es la zona militar que está ahí en Palenque? Ahí está un grupo de infantería, ahí está. Pero es parte de su trabajo. Ya desde antes estaba, o sea, tiene años ahí. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional tienen un despliegue a nivel nacional. Ahí en Palenque hay una compañía de infantería, pero tiene muchos años. Y dentro de sus funciones es dar seguridad en la región, en coordinación con otros batallones, con otras autoridades y demás. No hay un riesgo, no hay… Y si se designa personal que dé seguridad a los expresidentes, a todos, e inclusive también a funcionarios que desempeñaron algún cargo y que se requiere darles protección, el Estado les tiene que dar protección, se hace, pero no hay ningún riesgo, ni amenaza, ni nada por el estilo. Esa es la situación. Sí, porque lo que se llega a dar de información puede servir para que gente que quiera hacer daño la pueda utilizar. Es un asunto de seguridad. A ver, lo que hay, como bien dice el general, porque el otro día dije, hay un cuartel ahí, pero no es que se haya construido un cuartel para el presidente López Obrador, sino como bien dice, pues es un destacamento que existe desde hace muchos años en Palenque. Cuida a toda la población y también al presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene un apoyo menor como tiene cualquier otro expresidente que pues revisa que haya seguridad en el lugar en donde vive. Pero no hay nada de este escándalo que quieren armar con este tema. Sí. Trenes, a ver allá. Ahorita vamos, Reina. Aguántame un segundo. Buenos días, Presidenta. Buenos días. Arturo Pavón de El Chapucero y Efecto Colateral. Preguntarle si ha habido algún obstáculo para poder llegar en el ferrocarril hasta Mexicali cuando pues hay un derecho de vía y precisamente también llegaba el tren de pasajeros allá. Pues ya le tocará al siguiente presidente o presidenta. Sí, está. Bueno, esa era una. La otra, las máquinas que se van a utilizar, ¿serán compradas en el extranjero? Va a haber una licitación pública abierta, internacional. Hay tres principales, no solo, empresas que pueden proveer. Una es Alstom, que está en Tren Maya, que fue quien obtuvo ese contrato. La otra es la española, ¿cómo se llama? CAF, que está en el Insurgente. Y la otra es Siemens, que es una empresa alemana, ¿no?, de origen, y que tiene prácticamente todos los trenes en Estados Unidos. Entonces,
se va a hacer una licitación internacional. Y por otro lado, ya nada más para terminar, ¿cuál es su sentimiento después de que los empresarios y empresarias que vinieron ayer son conocidos en su ámbito, en sus áreas, pero ayer dieron la cara a todo México a través de la conferencia? ¿Cuál es su sentimiento de haber sentido este respaldo que le dieron ayer? Gracias. Pues, a ver, la presidenta tiene que trabajar con todos y con todas. Y particularmente para este consejo que estamos planteando, que nos ayude a tener comunicación y asesoría para la construcción de los polos de bienestar, el desarrollo particularmente industrial. Fíjense, durante un tiempo, no recuerdo qué servidor, no, porque no eran servidores públicos, qué funcionario dijo que la mejor política industrial era no tener política industrial. Y nosotros es todo lo contrario. ASPE. No, nosotros tenemos política industrial. Queremos una nueva reindustrialización del país. México es la 12ª economía del mundo. ¿Y qué queremos? Pues que en México se fabrique lo que es inventiva de los mexicanos y también bienes que hoy se importan principalmente de China y de otros países asiáticos que podemos fabricar aquí. Hay cadenas productivas por el periodo de la globalización. Si se acuerdan, la globalización era compra donde esté más barato. Esa era la base de la globalización. Entonces, si antes se construía un coche completo en un lugar, pues eso generaron distintos esquemas de producción en algunos lugares y después el vehículo se arma. En México, por ejemplo, se arman vehículos, pero no todo se fabrica en México, vienen de distintos lugares del mundo. Por eso era esta idea de que como hay que comprar donde es más barato, entonces no había política industrial. ¿Qué ocurrió con eso? México se fue desindustrializando en muchas materias. Se privatizaron, por ejemplo, los fertilizantes y después dejaron de fabricarse fertilizantes y se importa prácticamente todos los fertilizantes, hasta la administración del presidente López Obrador, que comenzó de nuevo la producción de fertilizantes a través de Pemex y también a través de empresas privadas. Entonces nosotros tenemos una política de industrialización del país bien planeada a partir de polos de desarrollo regional. Por eso le llamamos al Consejo Desarrollo Regional y Relocalización, porque van a seguir muchas empresas viniendo de Asia, particularmente a México, para poder seguir con el tratado comercial o exportando a otros países. Entonces, estos empresarios pues están interesados en colaborar, en apoyar, y empresarias asesorar, vincularse, y pues es muy bueno eso. Ahora, como lo dije ayer, hay otra que con los que estaban aquí ayer que no estamos de acuerdo, o ellos no están de acuerdo con nosotros. Pero esa es la democracia. Se colabora ahí donde estamos de acuerdo y además frente a algo tan importante en el país, que es la defensa de México frente a la posibilidad de un arancel. Y en otras cosas pues seguimos discutiendo. Entonces, es algo bueno para México. Pues es un compromiso de ellos, por supuesto, de ayudar, de colaborar y de seguir colaborando con el gobierno en estos temas que son fundamentales y en un modelo de desarrollo que hemos planteado. Es un apoyo a este modelo de desarrollo que estamos planteando. Entonces, es muy bueno. A ver acá, para que no digan que no, porque desde ayer estás ahí. Gracias, presidenta. Reinaide Ramírez, reportera independiente. Pues no estaba entre mis tres, pero aprovechando que está el general Trevilla y el comandante Vallejo,
El 15 de abril, el gobierno de Sonora inició una investigación sobre presuntas irregularidades en el tren que se está construyendo en Imuris. Si nos podría dar un avance, ¿qué información tienen ustedes, por favor? Es un libramiento, ¿no? Y si abrieron ustedes alguna investigación. Nada más le doy un poquito de contexto, a ver si lo recuerdan. Se hizo una investigación, reporteros de Sonora. ¿No es el libramiento de Nogales? Sí, es el que están construyendo se supone que va de Guaymas a Nogales, que pasa por Imuris, digo. Luego se va a unir, ¿no? Pero es ese. No, lo que se está construyendo en Sonora es un libramiento en para Nogales, lo del ¿no? tren. Para que no pase el tren por la ciudad, sino que exacto, ese. Tenga el libramiento. Bueno, está pasando por zona. Pero no hay una conectividad ahora a Guaymas. No, va a haber, el proyecto se supone que incluye, pero por lo pronto está entre Imuris. Y el problema es se le ha llamado tren fantasma, que yo no entiendo por qué se le llama así, pero este tren nació en la opacidad y no se daba información. La gente se enteró tarde de que les estaban expropiando, les quitando sus terrenos, entonces los compraron a muy, muy baratos, hablaban de menos de 10 pesos el metro. Independientemente de todos los problemas medioambientales, las afectaciones al jaguar y que ya se ha documentado bastante, en el punto que yo le quiero preguntar sobre la investigación, hubo una licitación, se simuló una licitación de la obra y se le dio a la empresa, permítame el nombre, 3PM, Obras Civiles y Arquitectónicas, Soluciones en Ingeniería, Construcciones, SIGA, CASCAF, Operaciones Civiles y Arquitectura y Decoración y Mantenimiento Inmobiliario, ARCO. Estas empresas simularon ser distintas para ganar la licitación. Aquí está involucrado, Presidenta, el Heriberto Aguilar, que hoy es senador y que, si usted recordará, pues también fue coordinador de su campaña en Sonora. Entonces, él firmó este documento donde se simuló presuntamente esta licitación. Habrá que ver qué es lo que dice la investigación, pero me dice que no tiene conocimiento de la investigación. Desde el 15 de abril se inició. Y son 13 contratos que están opacos, y pues en aras de que apelar a que no haya impunidad y que no haya corrupción, que se combata la corrupción. El expresidente Andrés Manuel López Obrador se había quedado dar un informe sobre esto con los que tenían la obra, pero ya no hubo tiempo de que se hicieran los últimos meses. Entonces, ver qué tienen sobre este hecho. Pues si quieres lo revisamos, porque… ¿Lo revisarían? Primero, Heriberto pues es una gente que viene del movimiento de hace mucho. Dudo que él haya hecho un asunto de corrupción. Segundo, pues hay que revisar las instituciones federales si participaron en eso o no. Hasta ahora, lo que yo tengo conocimiento, en Sonora, la Marina trabaja en el puerto de Guaymas, en donde también va a haber una licitación para la participación privada. Así se hace con los puertos en general. La Marina tiene la concesión federal del servicio, y los privados ayudan con las grúas, etcétera, como en todos los puertos del país. Y ahora, antes eran las APIs, ahora son las ACIPONAS, que tiene el Estado el control. Ese es uno del puerto de Guaymas. La otra es una carretera que ayudó la Marina también hacia Chihuahua, y se está en el libramiento de Nogales. Pero otro tren de Guaymas no tengo yo conocimiento. Hay muchos proyectos para que la carga que va a entrar por el puerto de Guaymas llegue a Sonoita o a alguno de los lugares de la frontera. Incluso esta empresa… Pero el tema, pues déjanos revisar. No, pero es el mismo, el de Imuris. Había hablado el presidente que
iba a incluir Guaymas, pero bueno, ahorita la que se está construyendo es Imuris Nogales, es ese mismo, llamado Tren Fantasma. Incluso hay una empresa que incluso está trabajando en lo aquí en el plan de justicia ya aquí. O sea, son una serie de empresas que… Pero hay que revisarlo antes de usted lo acusar. revisaría. Sí, Bueno, vamos a revisar y damos acusando. la información. Hay documentos, se los puedo pasar. Bueno, Sí. está el documento, el reportaje de investigación que duró varios meses, incluso hubo persecución de la Guardia Nacional a estos reporteros. No, eso no es cierto. Jesús Ibarra, y se publicó en el No hay Universal. persecuciones de la Guardia Nacional Bueno, a ningún reportero. No fue en su sexenio, fue en No importa. en el sexenio Puedo pasado. garantizar que en el sexenio de López Obrador no Bueno, hubo habría esa. que hablar con ellos, con estos muchachos. Pero si usted sí… Nosotros no reprimimos, ni tampoco reprimimos la libertad de expresión. Yo espero que no sea así. Protegemos a los periodistas cuando están en riesgo por algún asunto de inseguridad en alguna zona, pero no hay represión. Bueno, ese sería otro tema más largo que no lo tengo contemplado ahorita porque es corto el tiempo, pero ahorita hay varios periodistas, Padgett, por ejemplo, en problemas. Ahí que dé la información también. Conozco ese caso desde que era jefa de gobierno. ¿sí? Y un día platicamos si quiere. Ah, bueno. Pero bueno, lo dejamos para después porque si no se me va a acabar el tiempo. Bueno, pero sí hay promesa de revisar este caso, ¿verdad? Para que… Sí, lo revisamos y damos la información, es nuestra Sobre obligación todo que no dar la haya impunidad, información. Presidenta, por favor. Sí. El segundo tema que tiene que ver con lo que usted ha señalado últimamente en varias ocasiones y que a mí me parece, bueno, a los sonorenses y yo creo que a muchos habitantes de la región fronteriza de México Norte y de Sur quizá, incluso en la Ciudad de México, usted habla de que atender las causas, el objetivo es que ningún joven, hombre o mujer, se acerque a un grupo delictivo. Es el objetivo de atender las causas y a mí me parece muy importante porque usted hablaba también de que no hay drogas sintéticas. Bueno, hay consumo de drogas sintéticas en México y es muy grave el consumo de cristal, sobre todo en la región fronteriza y bueno, que no se acerquen al grupo delictivo, pero ¿qué pasa con los muchachos que ya están ahí, adolescentes, niños, que ya están en las garras de la drogadicción o incluso están combatiendo del lado, los utilizan a fuerzas o convencidos de algo, se los llevan también para que estén en las filas de ellos? ¿Qué va a pasar con cómo se está trabajando con ellos en estos casos? ¿Cómo se van a atender las causas de ellos? ¿Y cómo informaría usted, cómo mediría si está funcionando este tema de atender las causas, porque ya ve que lo que no se nombra pues no existe y lo que no se mide tampoco. Entonces, ¿cómo se mediría esto? Y si hay un recurso específico para atender las causas, que ya usted mencionaba algunas de las causas, pero en este caso, ¿qué pasa con estos jóvenes? En el consumo de cristal principalmente y bueno, yo supongo que aquí el general y la gente de seguridad ya le informó a usted cómo está la situación en las fronteras, cómo estos jóvenes son pues quizá obligados a irse al consumo o a otra cosa. Son varios programas. Atención a las causas es también los programas de bienestar, que hoy son derechos. Y a eso se destina, como dije, más de 800,000 millones de pesos. Además, ya están trabajando en este nuevo modelo en distintos lugares del país. Ahí el objetivo o la manera en que lo hacemos es que son servidores públicos de distintas secretarías. No son personas contratadas adicionalmente para el desarrollo de este proyecto y se vincula con Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, por ejemplo, ayer tuvimos reunión en Chiapas, en frontera con Malapa, ya inició un grupo de trabajo que son de distintas secretarías, de Secretaría de Cultura, Gobernación está coordinando esa zona y distintas secretarías, Secretaría de Bienestar, cada quien envía un equipo
que se queda ahí por un tiempo, así como hicimos con Acapulco, donde hicimos una brigada de 3,000 servidores públicos que se fueron a Acapulco tiempo completo después del huracán John y que trabajaron de la mano con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y las instituciones que estaban a cargo de reparar, por ejemplo, el bombeo de agua. Se fueron 3,000 a ayudar a los servidores de la nación a limpiar, a coordinarse, a atender a la gente. Así igual son los programas de atención a las causas y permanecen ahí, vienen a la ciudad si están aquí a realizar su tarea y una vez, por lo menos una semana al año, están en otro lugar. Entonces, ese es parte del trabajo de atención a las causas. Para jóvenes que de alguna manera se involucraron ya en un acto delictivo, tenemos un programa que hicimos en la ciudad que se llama Reconecta con la Paz, en donde estos jóvenes incluso ya pueden haber sido declarados presuntos, todavía no termina su juicio, pero son primodelincuentes principalmente, se les da la opción de incorporarse a este programa, de tal manera que les dé alternativas distintas. Cuando se inscriben a Jóvenes Construyendo el Futuro, porque se va justamente a estas zonas, hay jóvenes que tienen la oportunidad y se les apoya para que dejen al grupo delictivo o la situación en la que estén y se incorporen a un empleo. Pero eso, ¿cuándo se llevaría a otros estados? En Sonora, por ejemplo, ahorita tenemos en Sonora un caso muy raro. Hay un joven ahorita hospitalizado que había sido secuestrado y la Fiscalía, discúlpeme Presidenta, pero la Fiscalía de Sonora no es confiable, la gente no confía en ella. A ver si tienen por ahí cómo disminuyó el delito en Sonora, del 21 a la fecha. Pero esas cifras que usted va a presentar, se las da la Fiscalía, Presidenta, y de verdad… Sí, pero homicidios… No. Robo de vehículos. Hay dos muchachitos ahorita. Hay uno particularmente que la mamá está pidiendo que no le permiten ni estar con él en el hospital. Está gravemente herido. Lo acusa la Fiscalía de presunto secuestro. Es un menor. Y el fiscal se refiere a él como el señor, o sea, la mamá habla de que el fiscal pues está mintiendo en los hechos que él revela a la sociedad y ella tiene otra versión. Entonces, para saber ahí cuál es la realidad, pues habría que, no sé si tendría que intervenir otra autoridad federal, porque pues ya está un poco complicado ese caso, sobre todo porque son menores y habla de otras varias personas involucradas. Pero en este caso particular, este es un menor de 16 años y pues en el caso de Sonora, ¿qué se está haciendo allí con estos jóvenes que ya están atrapados? Refería yo el otro día, lástima que no pude preguntar el otro día en Salud, pero ver si Salud tiene un programa específico para atender la salud mental de estos jóvenes y ayudarles a salir de esa situación, y si se plantea, por ejemplo, algún centro, si el gobierno federal tiene contemplado algún centro de desintoxicación o de apoyo para ellos, que no sean los centros que ya hay porque están irregulares o los que son privados, que son muy costosos. Entonces, si habrá algo público en ese sentido o cómo les ayudará en la situación de la salud mental. A ver, yo te contestaría con 3 puntos, ¿no? El primero, para el caso que planteas, le pido a Adriana que ahí se ponga de acuerdo con la Secretaría de Gobernación para poder ver la situación de estos jóvenes. Lo segundo es que nombré a Leti Ramírez, que fue secretaria de Educación, que ahora trabaja conmigo en la presidencia, coordinando distintos proyectos, que coordinara el programa integral de la campaña y atención a las adicciones vinculado con el tema de salud mental. Ella va a coordinar esta nueva etapa de la campaña con distintas instituciones y también el tema que tiene que ver con la atención a jóvenes y no jóvenes.
que de alguna manera están involucrados ya en alguna adicción. Ahora, a lo que mencioné, y es producto de una encuesta del INEGI, es que el tema del fentanilo, afortunadamente, y vamos a seguir dedicados a ello, no entra como una epidemia a nuestro país. Aún no, pero en Sonora ya hay fentanilo, ya hay consumo de fentanilo en Sonora. Sí, pero no es una epidemia, ya hay encuestas del INEGI. Y eso se debe a varias razones, pero entre otras a esta campaña que se está haciendo y que la Secretaría de la Defensa y Marina también trabajan en la destrucción de laboratorios que tienen que ver con otras drogas sintéticas y también la incautación cuando se encuentra de pastillas de fentanilo. No, nada más para este fiscal que tenemos en Sonora estuvo también en Ayotzinapa, también participó. Esa es la tercera que te iba a decir. Yo respaldo el trabajo que está haciendo el gobernador Durazo. Pues yo creo que es un hombre muy dedicado, muy trabajador, que no se compara nada con otros gobernadores del estado. Bueno, ha habido unos muy peores, pero también… No hay comparación. Pues la yo ya verdad, ninguna comparación. Yo sí ya le estaba buscando la verdad, comparación. Entonces es un muy buen gobernador. Mira nada más el resultado. Ay, presidenta, no diga eso, por favor, porque… Es muy buen gobernador, ve nomás las encuestas. ¿Qué dice el pueblo de Sonora? ¿Y no se pagan esas Alfonso encuestas? Durazo. ¿No son pagadas esas encuestas? Mira cómo estaba en el 21 los homicidios. Pero había que preguntarle a los sonorenses, presidenta. De verdad, Durazo está dejando mucho que desear. Pero ese es otro asunto. Bueno, vamos terminando. No, pero ya la última, presidenta, la última es que es un tema que traigo guardado desde hace como 2 meses y que es preocupante con la cuestión de la reforma judicial, que la hemos estado viendo en este punto. Y lo que había prometido el presidente López Obrador, o expresidente, como le quieran llamar, es que el pueblo iba a elegir a los jueces, magistrados y ministros. Y él hablaba incluso, si se registran 300 o 20,000, que todos salgan en la boleta. Él ofreció que el pueblo lo iba a elegir, pero llevar a cabo esta promesa o esta intención, pues ya ha derivado en que le preguntaba yo el otro día si realmente el pueblo va a elegir a los jueces, ministros y magistrados, porque ya pasaron un primer filtro. Ya están ahorita 20 y tantos mil en otro filtro del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Y en el caso del Legislativo y del Ejecutivo, presidenta, la selección que se hizo de estos comités, pues usted sabe, son personas allegadas al movimiento, a Morena, a la Cuarta Transformación. Habría que ver qué tan independientes o qué tan pensantes en el pueblo de México o en los mexicanos van a ser para elegir a estas personas, amén de las personas que se hayan registrado, porque ya hemos visto que se registraron pues algunos que no cumplen con el requisito de la honestidad. Pero en el caso por ejemplo, del Ejecutivo, usted nombró a Saldívar, Javier Quizano Vaz, Isabel Romero Cruz, Maricruz Cortés, Vanessa Romero. Son personas allegadas y no tendría nada de malo si estuviéramos en los tiempos del PRI, no sería distinto, no lo veríamos pues si tienen que ser allegados porque es el PRI, porque es el PAN. Pero estamos en tiempos… Ya son 9:12. Y déjeme mencionarle a los del Legislativo, porque esos son muy importantes, presidenta. Andrés Norberto García, Maday Merino Damián, sí, los conozco, Maribel. Pues, son públicos. ¿Conoce usted a Ana Patricia Briceño Torres? No, personalmente no, pero sí conozco sus nombres. Bueno, es una persona muy allegada a Sergio Gutiérrez Luna. A ver, para que no haya dudas. No, pero permítame decirle de Ana Patricia Briceño. Ya son 9:13. Para contestar a esto, muy rápido. A ver, la Constitución establece el procedimiento. No es un invento de la presidenta, no estamos siguiendo tal cual lo que fue aprobado en la reforma constitucional. ¿En qué consiste? Se inscriben quienes quieren ser jueces,
magistrados, ministros, ministras. Una vez que se inscriben, se hace una primera revisión para que cumplan con los requisitos. Los requisitos vienen en la Constitución. ¿Qué requisitos son? Haber tenido 8 de promedio en la carrera, 9 de promedio en la materia en la que se están inscribiendo o en la maestría o en el doctorado, si es que lo tienen. ¿Qué otro requisito? Que presenten cartas de recomendación. ¿Qué otro requisito? Un ensayo que diga por qué quieren ser alguna de las lugares en donde quieren participar. Primer tema. Entonces, lo primero que se hace es revisar si cumplieron con los requisitos que vienen en la Constitución. Una vez que hay esta primera selección, que es de requisitos, viene un proceso de revisión de las comisiones, que va a ser público. Y de ahí entrevistas que van a ser públicas. ¿Qué otro requisito para magistrados, magistradas, ministros y ministras? Se requieren 5 años de experiencia en alguno de estos temas. No como jueces, obviamente, pero que conozcan de las materias en las que van a participar. Entonces, es un proceso transparente. De ahí los que se seleccionen, por ejemplo, 90 que van a participar para la Suprema Corte. Bueno, también está el Tribunal Judicial y 2 para el Tribunal Electoral. Los que van a participar para la Suprema Corte, por ejemplo, el Ejecutivo, van a ser 90. De ahí viene una primera, o sea, de la selección, 90. Y después de eso va a haber una tómbola para que sea al azar. Ya, o sea, los 90 están capacitados, las 90 para ser ministros o ministras de la Corte. Pero para que no se crea que, a ver, la presidenta dijo dijo el otro, dijo no sé qué, es una tómbola. De esos 90 van a salir 27. Y esos 27 van a salir en la boleta para que se vote por 9 en todo el país, de los cuales van a salir seleccionadas 5 mujeres y 4 hombres. 9 por cada Así va a cargo. ser la… Entonces es un proceso muy transparente, inédito, y lo que queremos, porque ya vimos que participó muchísima gente para inscribirse, pues que igual el 1 de junio sea una elección muy, muy participativa. Pero serían 9 por cada cargo, porque el INE también ya dijo que se reduzca la cantidad porque pues los recursos Así no va a son ser suficientes. la elección. Vamos a pasar allá atrás a la jornada y luego ya vamos Bueno, con ya no me dejó el cierre decirle de Gutiérrez Luna. Sí. Espérame nada más tantito, Ana. Las personas o quienes tienen problemas en las carreteras, sobre todo los tramos que fueron afectados, en cuanto a lo del bachetón, preguntan que a dónde pueden quejarse, dónde pueden levantar sus quejas con respecto a los problemas que han tenido con sus vehículos. Al correo electrónico de SICT, ¿te parece? Ahí pueden dar sus quejas. Ahorita a ver si lo pueden poner el correo electrónico. A ver, allá atrás. Gracias. Alma Muñoz de La Jornada. Regresando a la llamada con Trump, ayer hubo discrepancias entre lo que se trató en torno a lo del muro. Quisiera saber qué fue lo que ocurrió, qué es lo que realmente se planteó, porque pareciera que aquí alguien está diciendo algo que no. A ver, cada quien tiene su manera de comunicar, pero yo les puedo asegurar, les doy la certeza de que nunca, además seríamos incapaces, planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos. Nunca ha sido nuestro planteamiento y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso. Entonces, el presidente Trump pues tiene su forma de comunicar, pero lo que hablamos en la llamada esencialmente es esta estrategia y le planteé esta caravana de la que usted habla en su publicación, pues no va a llegar a la frontera norte, porque México tiene una estrategia. Entonces así fue la conversación.
Y en el otro tema quisiera plantearle, ahí traemos una nota en la jornada justamente sobre que pararon el pago de a proveedores de Pemex. ¿Qué información tiene si esto está ocurriendo realmente y si habrá? Sí, hay una deuda ahí a proveedores y se está haciendo una revisión que es normal, no por ninguna otra cosa, pero es normal cuando se deja una administración y entra otra, una revisión, y se van a definir distintos mecanismos para el pago de los proveedores. ¿Nos podría decir a cuánto asciende esa deuda? Si quieren, cuando venga Pemex también podemos platicar y los mecanismos que se van a utilizar. Vamos con el cierre del día de hoy. Nos toca, hoy es jueves, ¿no? Jueves, Mujeres en la Historia, con Noemí, subsecretaria de Educación Básica. Muy buenos días a todas y todos. ¿Me podrían prestar un micrófono, por favor? Yo creo que la fotografía que vamos a ver en un momento es una de las fotografías más icónicas de la Revolución Mexicana. Creo que la hemos visto en constantes ocasiones y además esta fotografía se tomó aquí en el Palacio Nacional en diciembre de 1914. Si yo les preguntara a ustedes a quiénes ven, pues creo que nuestra mirada inmediatamente se dirige a los revolucionarios del pueblo. Tenemos ¿a quién? ¿A Villa y a? Muy bien. ¿A quién más? ¿A quién más vemos? A Fierro, muy bien. Otilio Montaño. Vemos algunos rostros de niños, ¿no? ¿Qué hacen estos niños ahí? Esto va a ser muy interesante, pero creo que lo podríamos dejar para otra sección. Pero lo que me gusta de este ejercicio y esta fotografía creo que nos ayuda mucho a explicar lo que hemos dicho a lo largo de esta sección, que es el tema de las mujeres. Exactamente, hay el rostro de una mujer. ¿Quién es ella? Tenemos una mujer, nada más veamos la importancia, justo con los revolucionarios, con los caudillos. Está en primera fila. ¿Quién es ella? Dolores Jiménez y Muro, y les invito a conocer la historia de esta revolucionaria. Dolores Jiménez y Muro fue una escritora, periodista e ideóloga, coautora de proyectos políticos revolucionarios que fueron más allá de la lucha antirreeleccionista e incluyeron propuestas económicas y sociales para transformar las condiciones de vida del pueblo mexicano. En 1910, con 62 años, Dolores presidió el Club Femenil Antirreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc, una organización que apoyaba la lucha de Madero y reivindicaba los derechos políticos y la igualdad de las mujeres. En septiembre de ese año, las Hijas de Cuauhtémoc salieron a las calles para protestar contra el fraude en las elecciones presidenciales y enarbolar la consigna: es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus labores van más allá del hogar. La manifestación fue disuelta por la policía y Dolores capturada y trasladada a la cárcel de Belén. Luego de su liberación, se incorporó a la revolución que había estallado el 20 de noviembre. Participó en la organización de núcleos maderistas en el sur de la Ciudad de México y colaboró con un grupo clandestino en la formulación del Plan Político Social del 18 de marzo de 1911, que proclamaba: se protegerá en todo sentido a la raza indígena, procurando por todos los medios su dignificación y su prosperidad. Todas las propiedades que han sido usurpadas para darlas a los favorecidos por la actual administración serán devueltas a sus antiguos y legítimos dueños. Las horas de trabajo no serán menos de 8 ni pasarán de 9. Se aumentarán los jornales a los trabajadores de ambos sexos, tanto del campo como de la ciudad. Quedan abolidos los monopolios. Abajo la dictadura. Voto libre y no reelección.
el general Emiliano Zapata invitó a Morelos a los autores de este documento por considerarlos afines a sus ideas. Dolores se sumó al zapatismo como propagandista, espía, contrabandista de armas y como agente confidencial de Zapata entre Morelos y la Ciudad de México. Dolores también escribió un proemio para el Plan de Ayala, que acompañaba las ediciones de imprenta de este documento fundamental de la Revolución Mexicana. Tras el golpe de Estado contra Madero en 1913, fue nuevamente encarcelada por sus críticas periodísticas contra Victoriano Huerta. Luego de su liberación, se reincorporó nuevamente al zapatismo, iniciando en los campamentos una intensa labor pedagógica para mejorar la educación del Ejército Libertador del Sur y del pueblo de Morelos. Después del asesinato de Zapata en 1919, Dolores se mudó a la Ciudad de México, donde colaboró en las misiones culturales de la Secretaría de Educación Pública. Dolores Jiménez y Muro murió el 15 de octubre de 1925, a los 77 años, tras una intensa vida de escritura, pensamiento y lucha para transformar a México. Así es, lo que me gusta. Un aplauso, claro. Brevemente me gustaría destacar dos aspectos. El primero, lo de la fotografía, creo que es muy emblemática, ayuda a ejemplificar. Es una fotografía que observamos, pero nuestra mirada ya de manera inmediata la dirigimos a estos caudillos, hacia el centro, pero difícilmente distinguimos la presencia de las mujeres, pero para eso estamos aquí y esto va a ser un punto fundamental. Esto demuestra que las mujeres estuvieron siempre presentes en los momentos históricos y en la construcción de nuestro país y además lo hicieron como ideólogas, como propagandistas. ¿Por qué estamos tomando el día de hoy la historia de Dolores Jiménez y Muro? Porque un 28 de noviembre, como hoy, pero de 1911 y como se revisó el martes pasado en la cápsula de Humanismo Mexicano, se firmó el Plan de Ayala. Y Dolores formó parte de ese proemio o de esa difusión y propaganda al Plan de Ayala y solamente, y me gustaría brevemente nada más, exponer una de las ideas que ella escribió para este proemio del Plan de Ayala del 28 de noviembre. Dice: han hablado muy alto los altruistas autores del Plan de Ayala, diciendo con elocuente lenguaje que para que los beneficios que encarna nuestra magna Constitución sean un hecho preciso, que el proletariado y el indígena no tenga hambre, que no los martirice el frío, que sea el hermano de sus semejantes y no su propiedad menospreciada como ha sido hasta hoy. Este ideal tan noble y tan bello es tan precioso y complementario a la obra libertaria de 1821 y de 1857. Esta es la tercera y grandiosa etapa de nuestra evolución política y social. Dolores Jiménez y Muro, hablando acerca del plan revolucionario de Ayala. Bueno, pues esta mujer, conocida por sus compañeras como la antorcha de la revolución, el próximo año se conmemoran 100 años de su muerte. Es una excelente oportunidad para reivindicar a la antorcha de la revolución. Y ya nada más para cerrar el tema, el Plan de Ayala también redactado por un maestro, por un profesor que también fue intelectual de este plan, que es Otilio Montaño. Así es que otra oportunidad para reconocer a las maestras y los maestros como protagonistas de las revoluciones de nuestro país. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Gracias.